Gracias damos a Dios en este día, sabiendo que la manifestación gloriosa del Espíritu Santo estará obrando en cada una de nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares. Es el tiempo donde nosotros nos fortalecemos en Él a través de su palabra y podemos ver las cosas con la mirada más espiritual, podemos tener una convicción más certera y podemos aún nuestra fe direccionarla en el lugar que realmente tiene que estar ubicada, en el centro de Cristo, porque Cristo es el que puede hacer posible lo imposible. Por eso queremos en este día compartir la palabra nuevamente, que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 12. Hemos puesto por título Empoderamiento Divino. Aquí nosotros vamos a compartir la palabra de Dios que nos va a edificar y nos va a fortalecer en este tiempo. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo, después de estar hablando sobre la familia, estar hablando sobre la iglesia, estar hablando sobre distintas actividades eclesiásticas, ahora dice por lo demás. Lo demás quiere destacar: ahora quiero recordarles esto, quiero que ustedes presten atención en lo que les debo de hablar, porque esto es muy importante. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo allí, donde dice por lo demás. Y ahora empieza el apóstol Pablo a declarar, a animar, a fortalecer, a bendecir a través de esta palabra. Si bien es una palabra que nos llama a la acción, a la actividad, es una palabra también que trae la fortaleza, o de donde yo puedo ser fortalecido. Entonces, fortaleciéndose. Dice el apóstol Pablo que primeramente debemos de ser fortalecidos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una batalla, estamos frente a un enemigo que no pierde el tiempo, que no se descuida, que está atento y quiere hacer de la suya. Entonces dice la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor, que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, dice la palabra de Dios. Entonces muchas veces nosotros nos damos cuenta que estamos andando continuamente y tenemos distintas clases de batallas y de luchas en nuestra vida terrenal, así como pasa con todas las personas, algunos económicamente, otros espiritualmente, otros familiarmente, otros matrimonialmente, y así sucesivamente, por causa de enfermedades, por causa de deudas, las causas pueden ser muchas, pero estamos en una continua batalla, estamos continuamente en guerra, podríamos decir. Entonces aquí el apóstol Pablo nos revela algo a la iglesia, a vos y a mí, para que nosotros entendamos que no podemos andar en nuestra debilidad y batallar contra los agentes espirituales de maldad. Entonces le está diciendo a la iglesia, te está diciendo a vos y me está diciendo a mí: fortalezcanse, busquen del Señor, allí alcancen la fortaleza necesaria y en el poder glorioso, en la manifestación de su poder. Entonces ahora nosotros entendemos que Él está hablando claramente. Él no nos quiere ver derrotados, Él no nos quiere ver heridos en batalla, Él no nos quiere ver agobiados allí en la batalla. Muchas veces nosotros hemos visto a personas que han comenzado en las cosas de Dios, han comenzado
comenzado bien, fortaleciéndose en Dios, siendo guiados por Él, pero muchas veces se han dejado llevar por las corrientes de este mundo. Dejaron de orar, dejaron de buscar, dejaron de encontrar o buscar respuestas en aquel que las puede dar. Se hicieron necios, eran sabios porque Dios les daba la sabiduría de cómo llevar adelante cada problemática que tenían que experimentar o vivir, pero después se hicieron necios, quisieron con sus propias fuerzas vencer las situaciones que estaban pasando. Muchos se agotaron, otros se cansaron, otros se desviaron del camino, otras personas no quisieron saber más nada con estas cosas que vivían o con la manifestación que ellos tenían que enfrentar. Por eso nosotros sabemos que la vida es una lucha. Sabemos que tanto en lo espiritual, en lo natural, en lo económico, en la salud, siempre estamos luchando de una manera u otra. Entonces acá nos da la respuesta para que nosotros podamos cambiar de actitud, para que podamos fortalecernos, para que nuestras fuerzas no solamente sean para avanzar, sino para determinar y hacer cosas que antes no podíamos. Entonces aquí nos está pidiendo el apóstol Pablo que ahora empecemos a renovarnos en Dios, que la batalla sigue estando, que el enemigo sigue estando, pero nosotros en el poder glorioso de Dios le venceremos cada vez que le tengamos que enfrentar, cada vez que vayamos al frente de batalla, cada vez que tengamos una lucha, una prueba, una dificultad. Dios estará de nuestro lado para liberarnos, para hacernos victoriosos y para ser triunfantes, como dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Entonces, si estás débil, si estás cansado, si estás agobiado, si estás confundido y has querido ya abandonar o estás desistiendo, te quiero decir, todavía tienes una oportunidad, porque ya no se tratará de tu fuerza, ya no se tratará de tus habilidades, ya no se tratará de toda la estrategia o de toda la estrategia que puedas tener. Se tratará de que el poder y la gloria de Dios se manifestarán en tu vida y se renovará todo tu ser y podrás avanzar contra obstáculos, podrás avanzar contra todo enemigo que se haya levantado, y con la autoridad y la manifestación del poder de Dios no va a haber nada ni nadie quien te pueda detener. Entonces dice que tomemos responsabilidades. Dice la palabra de Dios que debemos de tomar responsabilidades. ¿Cómo responsabilidades? Responsabilidades de saber que nosotros estamos en una batalla y no debemos de distraernos, no debemos de ser confundidos, no debemos de estar allí en el lugar de batalla sin ánimo o en desánimo. Nosotros tenemos que estar en el momento, en el tiempo y en la manifestación gloriosa que se debe de tener. Entonces aquí Él nos está dando responsabilidades, nos está diciendo primero y principal que nuestra lucha no es con la carne, no es con las personas, no es con aquellas personas que tal vez muchas veces te han sido de tropiezo, o aquellas personas que te contradicen, aquellas personas que tal vez no llevan adelante lo que vos quisieras que se haga. Esa no es tu verdadera lucha. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, porque nosotros ya hemos vencido a esa carne cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Nacimos a una nueva vida, nacimos a una vida espiritual, y si nosotros nos peleamos o estamos luchando con esa carne, que todavía no hemos crecido en el espíritu. Nosotros sabemos que esas cosas existen, que va a haber pruebas, luchas en lo terrenal y que va a haber muchas manifestaciones que se levantarán en tu contra, pero nosotros estamos un poquito más allá. Nosotros estamos en una lucha espiritual. Por eso dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales
espirituales en las regiones celestes. Entonces las manifestaciones de espíritus inmundos muchas veces provocan en las personas que aún sin conocerte te critiquen, blasfemen de ti o tal vez te hagan algún mal o algún daño. Esto es por las influencias de espíritus inmundos que son provocados en la vida de estas personas. Algunos son poseídos por estos espíritus, otras personas en realidad no saben ni por qué lo hacen, pero cuando te ven a ti te atacan, te contradicen y muchas veces hasta levantan injurias contra tu vida. Pero esto son cosas que el Espíritu Santo nos guía. Dice, estas son influencias diabólicas y satánicas. Nosotros debemos de bendecir a la persona y cortar con toda manifestación de estos espíritus inmundos que perturban las mentes, que confunden y aún los llevan a provocar o a hacer cosas indebidas. Nosotros sabemos que esto existe y que es real. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que esa lucha no es carnal. La lucha que él está hablando de la lucha espiritual, que es la lucha más importante que nosotros tenemos por delante, porque el enemigo siempre se va a levantar en contra tuya. Se levantó contra Jesús, contra todo lo que nombra su nombre, y entonces nosotros somos el objetivo dentro de sus planes para traernos destrucción. Dice la palabra de Dios que Él vino para hurtar, Él vino para matar y Él vino para destruir. Estas manifestaciones van a querer venir en contra de tu vida. En algún momento las vas a tener que experimentar, pero vos y yo sabemos cuál es la lucha. La lucha no es contra carne, la lucha no es contra sangre, la lucha es contra huestes espirituales de maldad. Por eso el apóstol Pablo nos advierte, no se desvíen, no se queden allí como que acá no ocurre nada. Tengan cuidado, estén preparados, estén siempre listos. Acá nos está diciendo el apóstol Pablo de que vienen cosas que van a superar lo que nosotros hasta ahora habíamos entendido o habíamos visto. Entonces, cuando nosotros entendemos que muchas veces lo que nosotros tenemos delante nuestro puede ser un hombre, una mujer, un familiar, un amigo, puede ser aún tu cónyuge o tus hijos, puede ser tu madre o puede ser tu padre, o puede ser cualquier persona en el lugar donde trabajas, en el lugar donde estudias, puede ser tu profesor, puede ser alguna persona que recién conoces que se levanta contra tu vida. Pero esto es porque hay algo que los está influenciando, hay algo que los está manejando y llevándolos a hacer las cosas que no deben de ser. Hace mucho tiempo había una persona donde yo trabajaba que tenía muchos conflictos conmigo, y créame que le digo una verdad, yo nunca le hice nada, lo único que hacía era ir a mi trabajo, cumplir con mis horarios, con mis responsabilidades, y después me venía a mi casa, no me quedaba ni a charlar, ni a criticar, ni a dialogar, como muchas veces sucede en alguna empresa, sino simplemente hacía mi trabajo y después venía a mi casa. Pero cada vez que yo me cruzaba con él, en algún lugar donde estaban reunidos algunos de los compañeros laborales, él siempre sacaba una crítica hacia mí, siempre estaba mirando lo feo y lo malo, y si no era eso, lo difamaba y lo hablaba como si fuese cierto alguna mentira que él inventaba sobre mí. Pasaron los días, lloraba a Dios y pedía a Dios que Dios sacara a la luz todas estas cosas que él decía y blasfemaba, las cosas que hablaba y las críticas que hacía, porque no quería ir al choque con él, porque sabía que las influencias eran satánicas, eran diabólicas y no eran
Él el que estaba en contra de mi vida, sino los demonios inmundos que tomaban la vida de Él, que venían contra mi vida. Entonces, pasados los días, había una campaña en un barrio y entonces yo le dije a él, escúchame, en tu barrio, vos vivís en tal barrio, y me dijo, sí, yo vivo en ese barrio se va a hacer una campaña en estos días, dice, y va a ser algo glorioso. Si llegan a ir, yo los voy a agarrar y les voy a tirar unos tiros, qué sé yo, las cosas que decían a través de los demonios que lo influenciaban. Pero en esa campaña, gracias a Dios, llegó la esposa, llegó los hijos y allí en un momento lo llevaron también a él. Allí tuvo un encuentro con Cristo, allí fue él tocado por Dios y pasaron unos meses, él me contó todo esto, que había estado ahí, que ahora estaba congregando en una iglesia y entonces me dice, te quiero pedir perdón. Digo, ¿perdón por qué? Dice, porque muchas veces inventé cosas, muchas veces dije mentiras, muchas veces blasfemé en contra de tu vida y ahora me doy cuenta cuánto mal he hecho. Y entonces yo le pude decir, lo que pasa que si nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, cuando nosotros no conocemos a Cristo, las influencias demoníacas muchas veces nos llevan en contra de los hijos y de las hijas de Dios, pero lo que el diablo había preparado para destruir, lo que el diablo había preparado para que nos enojemos y peleemos, Dios lo ha utilizado para que vos y yo podamos estar en la misma familia, en la familia de Cristo. Por eso te bendigo. Yo no tenía que luchar con vos, tenía que luchar con aquellos huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que te perturbaban y te llevaban contra mi vida. Entonces nos abrazamos, estuvimos un tiempo pequeño de oración, pero estuvimos allí unidos. Entonces esto es, aquellas personas que muchas veces tú crees que están en contra de tu vida, aquellas personas que vos muchas veces crees que se han levantado contra ti, que tienen celos, tal vez envidia y un montón de cosas. Hay veces que puede ser, pero la mayor parte de las veces vienen influenciadas por espíritus inmundos de maldad en las regiones celestes que obran en contra de sus vidas para que se levanten en contra nuestra. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo dice bien claro, no es contra carne, no es contra sangre, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces dice la palabra de Dios que es contra principados y es contra gobernadores de las tinieblas. Entonces dice la palabra que estemos apercibidos. Esto lo habla el apóstol Pablo para que nosotros estemos atentos, para que no nos distraigamos por las consecuencias y manifestaciones que están ocurriendo en esta tierra. Claro que tenemos que saber y estar atentos a lo que ocurre en esta tierra, pero nosotros tenemos que estar atentos a que hay un enemigo que está esperando que vos y yo decaigamos, está esperando que vos y yo dejemos de orar, dejemos de buscar de Dios, está esperando de que le abramos una pequeña abertura en algún área de nuestras vidas para Él venir en contra de nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos quiere empoderar, dice en el poder de su fuerza, dice que nuestra lucha existe, que nuestra lucha es real, que no estamos ilusionados en alguna fantasía, sino que estamos en un mundo real. Como es real que vos y yo nos estemos viendo por esta programación, también es real que hay manifestaciones demoníacas en los aires que quieren traer en contra tuya toda clase de efectos para que vos desistas, para que vos decaigas, para que te desanimes, para que entres en un estado de depresión, de decaimiento y te desvíes de las cosas de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos insta, nos inspira. Eres el guerrero, eres la guerrera que Dios ha escogido, que ha llamado para que en este tiempo pueda levantarse en batalla. Tal vez te encuentres con parte de
la familia herida, te encuentres con situaciones que han traído heridas aún a tu cuerpo, como enfermedades, como manifestaciones que pueden estar ocurriendo a tu alrededor. Pero no te preocupes, no temas, empieza a entender el mundo espiritual en el cual nos movemos y empieza a ver todas las manifestaciones que Dios ya ha hecho para empoderarte, fortalecerte, animarte, para que sigas avanzando a pesar de todas las situaciones que se hayan provocado en tu contra. Dios estará manifestándose a través de tu vida. Solamente tienes que seguir, solamente tienes que avanzar, solamente tienes que llevar a cabo lo que has creído. Entonces liberarás la batalla y tendrás la victoria, y tendrás la victoria en tu casa, y tendrás la victoria con tu familia, tendrás la victoria en tu matrimonio, tendrás la victoria en tu trabajo, tendrás la victoria en tu situación económica, tendrás la victoria en todas las áreas de tu vida. Y todo aquello que se te había venido contrario, todo aquello que se había levantado contra ti, todo aquello que parecía que te iba a destruir, es lo que utilizará Dios para hacer la plataforma donde tú llevarás adelante tus mejores batallas y tus mejores victorias. Por eso el poder y la gloria de Dios te inspire, te fortalezca, te anime hasta alcanzar todas aquellas cosas que has creído que han de acontecer. Un milagro viene para ti y tú lo recibes en el nombre de Jesús, renovado en el poder de sus fuerzas. Amén. Vamos a estar orando en este tiempo y es el tiempo donde Dios nos está llamando. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón y recibirlo como Señor y Salvador, es el tiempo de Dios para vos. Vamos a tener esta oración y Él te va a acompañar y te va a ayudar en cada una de tus batallas a liberarlas y a tener la victoria. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, abro mi corazón, entra en mi vida, sé mi Señor y sé mi Salvador, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque desde este día en adelante sé que tú me ayudarás en todas las cosas. Amén y amén. Gracias damos a Dios. Contactate con nosotros y queremos ayudarte para poder seguir creciendo en este vínculo de la fe. Amén. Padre Dios, en este tiempo nosotros iremos a Él para que puedas tú y yo recibir aquello que estamos esperando. Por eso, en este día, vamos a orar a Dios en el nombre de Jesús, sabiendo que el poder de su gloria se manifestará en toda nuestra vida. Amado Dios, Señor, te damos gracias. Te pedimos en este día que la manifestación del Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros conforme a cada necesidad. Ahora, en el nombre de Jesús, pedimos por sanidad, Padre Dios, en los cuerpos, que se manifieste, bendito Dios, los milagros, las sanidades, todo aquello, Padre amado, que parecía que nunca iba a terminar. Ahora, Padre Dios, Señor, se termine el dolor, la enfermedad,
enfermedad, el padecimiento, Padre, la incomodidad y aún las manifestaciones de infecciones, bendito Dios, en el cuerpo. Padre Dios, declaramos en el nombre de Jesús que todo virus se desactiva del cuerpo. En el nombre de Jesús cortamos y deshacemos toda manifestación con el COVID, Padre Dios, Señor. Declaramos que la presencia de tu Espíritu Santo estará obrando en cada cuerpo, trayendo el funcionamiento y la manifestación que tú, Padre amado, has puesto desde el principio, Padre. Todo lo que había traído, Señor, dolores, descomposturas, manifestaciones, Padre, de mal funcionamiento en los órganos. Ahora, Padre amado, todo cambiará. Declaramos que habrá sanidad en los pulmones, habrá milagros en ellos, Padre. Toda manifestación que había de infección, toda manifestación de virus, toda manifestación, Padre amado, que no podían respirar, ahora, Padre Dios, Señor, es arrancada. Y si hubiese tumores o ramificaciones en él, ahora se secan en el nombre de Jesús y los arrancamos y los echamos fuera. Ahora declaramos en el nombre de Jesús que la manifestación de tu gloria será manifestada, Padre Dios, Señor, en el corazón. Tú recorrerás, Padre amado, Señor, cada arteria, cada parte del corazón. Todo lo que mal funcionaba ahora se activa y empezará a funcionar bien. Si había corazones que estaban envejecidos o agrandados, ahora vuelven a su normalidad. Si había arterias tapadas, Señor, o arterias, Padre amado, que se habían cerrado, ahora se abren en el nombre de Jesús, Señor. Padre, el torrente sanguíneo empieza a ser, Padre amado, normal. Declaramos que las manifestaciones de tu gloria traerán sanidad y sanidad completa. Declaramos sanidad también sobre los riñones, Padre. Todo mal funcionamiento, toda obra que esté, Padre amado, haciéndose en contra del funcionamiento de los riñones, ahora, Padre amado, cambian. Los riñones empiezan en su funcionamiento. Los cólicos renales son sanados y milagros poderosos habrá, sanando tumores y enfermedades de los riñones. Declaramos, Padre, que tu presencia y manifestación de gloria hará lo extraordinario, Señor. Padre Dios, Señor, te pedimos ahora también por el hígado. Aquellos que tienen hígados grasos, bendito Dios, su hígado se normalice. Aquellos que tenían mal funcionamiento hepático, Padre Dios, ahora tengan un buen funcionamiento. Padre Dios, Señor, el páncreas recibe un milagro, bendito Dios. Ahora se active y funcione, Padre Dios, en su normalidad, bendito Dios. Ahora te pedimos también por las arterias, Señor, por donde fluye la sangre. Sana la sangre, Padre Dios, Señor. Toda presión arterial ahora se corrige y ahora empieza su normalidad, bendito Dios. Ahora declaramos, bendito Padre, sanidad, Señor, sobre los cuerpos. Declaramos sanidad, bendito Dios, Señor, sobre la diabetes. Sanidad, bendito Dios, Señor, sobre los triglicéridos. Sanidad, Padre, sobre el colesterol. Sanidad, bendito Dios, Señor, sobre toda situación o manifestación del cuerpo. Declaramos sanidad sobre los huesos. Declaramos, Padre, que tú corriges, que tú enderezas, que tú, Padre amado, Señor, pones en su normalidad todos los huesos, bendito Dios, que habían sido aplastados, torcidos o aún rotos, bendito Dios. Padre Dios, declaramos que tu poder de gloria se manifestará en la mente. Ahora las mentes serán liberadas en el nombre de Jesús. Todo bloqueo mental es roto y deshecho, Padre Dios. Habrá sanidad para los ACV, bendito Dios. Hay sanidad, Padre Dios, Señor, para la demencia senil. Hay sanidad, Padre Dios, Señor, para aquellos que están sufriendo, Padre Dios, dolores, Padre amado, Señor, tales
que no pueden dormir ni descansar. Declaramos sanidad sobre el cerebro, Padre Dios. Declaramos sanidad, Padre, sobre la mente. Declaramos, Padre amado, el buen funcionamiento y la manifestación de tu gloria, operando milagros. En el nombre bendito de Jesús, restaura también los hogares, opera milagros en las familias. Haz, Padre amado, lo imposible posible, Señor, y aquello, Padre amado, que hemos pedido sea manifiesto en algo más abundante todavía, porque tú das en abundancia. Declaramos, Dios, que lo que hasta ahora, bendito Padre, no habíamos visto, lo veremos, Señor. Tu gloria, tu poder, milagros, prodigios, señales, sanidades, restauración. Eso es lo que vamos a ver, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús, Señor. Bendecimos este tiempo y declaramos, hay un milagro para nosotros. Lo recibimos y declaramos, nuestro es. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.